Bueno, pues hoy os vamos a enseñar el Centro de Intervención de Baja Exigencia que gestiona Fundación Salud y Comunidad aquí en Valencia. ¿Si me acompañáis? Yo soy monitor del CIBE y yo me encargo un poco en lo que es toda la recepción de los usuarios cuando entran al centro, ¿de acuerdo? Yo me encargo un poco de recoger tanto las entradas de los usuarios como las salidas, de registrar la hora de entrada y la hora de salida. Tengo que registrar también pues, todos los servicios que van a utilizar del centro. Servicios que pueden ser desde higiene personal, tanto como duchas, cepillado de dientes. Luego, por otra parte, un servicio importante del que me encargo es todo el tema del PIG, que es el programa de intercambio de jeringuillas, ¿de acuerdo? Nos encargamos un poco pues, de suministrar todo el material, tanto inyectable como de otro tipo que necesitan, como podría ser pues, desde jeringuillas, cazoletas, cítricos, aguas y material derivado, como también tubos o plata, ¿de acuerdo? Nosotras solemos encargarnos de lo que es la primera acogida cuando una persona entra a este centro y lo que hacemos es determinar si cumple el perfil o no para acceder aquí. Bueno, el perfil es muy sencillo, persona que sea consumidora de drogas mayor de 18 años. En la primera entrevista lo que solemos hacer, aparte de recoger unos datos básicos de la persona, pues lo que es el nombre, fecha de nacimiento, bueno, entre otras cosas es determinar también la situación social en la que se encuentra. Entonces, a partir de ahí también establecemos un poco el plan de trabajo con esa persona, siempre respetando sus ritmos. Entre otras cosas también se le explica el funcionamiento del centro, pues todos los servicios que se presta, ya sea sanitarios, sociales, psicológicos, y desde aquí pues se les deriva a los otros compañeros, a la psicóloga y al sanitario, que pasa entrevista con ellos y un poco pues digamos que hacemos un poco la idea de la situación en la que se encuentra la persona. Y a partir de ahí pues establecemos eso, qué objetivos trabajar. Bueno, el objetivo que tiene el programa de accesibilidad es ponerlos o prepararlos para que utilicen la red de recursos normalizada que hay. Entonces lo que hacemos es todo el tema de documentación básica, miramos el tema del empadronamiento, tarjeta sanitaria y luego pues ya vamos viendo, según los objetivos que nos marquemos, que ir haciendo con ellos y que nos marquemos con ellos, claro. Diríamos que es un programa basado sobre todo en la reducción de daños. Reducción de daños que normalmente este tipo de pacientes no accede a la red sanitaria normal y que bueno, las necesidades básicas no las tienen cubiertas. Entre las cosas que realizamos aquí más importantes, sobre todo se trata de la detección precoz de VIH y hepatitis C. Es un tema muy importante, se realiza con pruebas rápidas que duran aproximadamente 10 minutos, 15 minutos el resultado y sobre todo en aquellos casos que son positivos los derivamos a la red normalizada sanitaria por si tuvieran que precisar de algún tratamiento. Es muy importante la detección precoz y sobre todo el tratamiento precoz de estos pacientes. Temas más importantes o también muy importantes que realizamos, pues sobre todo tutelajes. Nosotros no dispensamos metadona, pero realizamos tutelaje de metadona. Existe por parte de la Fundación, de los responsables de la Fundación, un compromiso con las UCAs y diariamente aquellas personas interesadas se toman la metadona delante de nosotros, en nuestra presencia. Es el compromiso que tenemos con las UCAs. Ahora combinamos las dos partes. Estamos haciendo por una parte atención en comunidad móvil en algunos barrios de la ciudad y en este centro. Estamos atendiendo a usuarios fundamentalmente de cocaína base crack, heroína y también últimamente nos están apareciendo también usuarios de alcohol, algunos alcohólicos que mezclan con benzodiazepinas, con algún otro tipo de sustancia. Por lo general suelen ser casi todos policonsumidores, consumen bastantes sustancias y son personas con una larga trayectoria de consumo. La edad media que tenemos es de 42 años, mayoritariamente son varones, un 75% aproximadamente son varones y un 25% son mujeres. Se lava la ropa de los usuarios que tienen derecho o pueden poner una lavadora a la semana. Hay un registro para que esté claro que la ropa no se mezcle. Hay un registro donde
Se ponen las prendas que nos entregan, firma el usuario y el día de la entrega vuelve a firmar con que todas las prendas que nos dio se le han devuelto. Esta parte de aquí delante, de la caravana, es una parte que está destinada a lo que es el programa PIZ, al intercambio de jeringuillas. Bueno, se intercambia jeringuillas y proveer a los usuarios de material necesario para el consumo. Material siempre limpio, claro. También es una parte que se ha utilizado y se utiliza a veces para lo que es la atención social. Está un poco diseñada de tal manera que, bueno, pues eso, aquí se puede atender a la gente, aunque realmente en la calle atendemos más que aquí dentro, se suele atender fuera, a pie de calle. Pero bueno, en ocasiones también se ha subido a la gente aquí cuando son temas que a lo mejor son un poco más delicados o la persona prefiere estar en un ambiente un poco más íntimo, digamos, ¿no? Más confidencial. Pero sí que es interesante en el sentido de que, bueno, la unidad móvil lo que nos permite, sobre todo, es a veces una primera toma de contacto con el usuario. Hay usuarios, de hecho los usuarios es muy raro que lleguen directamente al centro, ¿vale? Normalmente pasan por las unidades móviles primero. Los conoces en la calle, contactas con ellos, les explicas un poco, hay un tiempo que los atiendes en la calle y en un momento dado, pues si se ve la necesidad y queda el perfil, pues bueno, pues en un momento dado se puede hacer la derivación al centro. Pues las funciones del psicólogo en un centro de baja exigencia para personas drogodependientes son diversas. Iría desde lo que sería la evaluación inicial o el psicodiagnóstico a las intervenciones puntuales en situaciones de crisis, pues crisis de alteraciones psiquiátricas, pues crisis de ansiedad, intentos de autolíticos, peleas, o sea, mediación en peleas. Gran parte de la población atendida, yo diría que más de un 80%, presenta, además de la patología adictiva, otra patología psiquiátrica. Y casi el 98% gran desestructuración familiar y problemática severa durante la infancia. Me meto en un acampamento donde se vendía el producto y me enteré de que había una caravana que se acercaba ahí a apoyar a la gente que estaba en la calle con utensilios para consumos, con algo de alimentación. Y claro, y con el paso del tiempo, o sea que esa zona se ha terminado, este acampamento, esta gente ha conseguido este local que llevan 5 o 6 años por ahí. Y esto pues ha sido como encontrarse una nueva casa. Lo cual que me viene por aquí me viene bien en todo. Primero porque me ducho, hago el uso de ducha, hago el uso de la comida, hago el uso a nivel social, de servicios sociales, a nivel de cosas que yo desconozco. Ellos me acompañan a sitios que yo desconozco, ya que no soy de aquí y tampoco sé todos los medios de aquí. No podemos decir que pasen a tener, después de una intervención, pasen a tener una vida normal, como así la entenderíamos, pero a partir de lo que ha sido su experiencia y su trayectoria vital sí que normalizan muchas de sus actividades diarias.